Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Es un placer para mí poder conversar contigo acerca de algunas curiosidades de la película producida, dirigida, financiada por Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esta película, como ya te informé al principio, no tenía presupuesto ni financiamiento de ninguna compañía específica, por lo que Mel Gibson tuvo que poner mucho dinero para poder concretar la elaboración de la misma. Rompió récord de taquilla de preventa. No fue la más taquillera, pero rompió récord de taquilla de preventa porque muchas personas antes de que saliera ya habían comprado taquillas. Según sé, el actor principal que hizo el papel de Jesús tenía las siglas en su nombre de Jesucristo y tenía 33 años. También sé que uno de los hombres tenía una vida tan desastrosa, uno de los actores tan desastrosa, que al momento de que Jesús fue puesto en conocimiento público, él sintió que la mirada de Jesús compasiva estaba sobre él en ese momento. Cuando Poncio Pilato lo presentó a la multitud, este personaje que sintió que impactó su vida a Jesús fue Barrabás. El personaje de Barrabás tenía una vida muy descompuesta, con muchos desórdenes, e inicialmente él quería hacer el papel de uno de los discípulos, porque era el que más aparecía en la película, aparte de Jesús, y él entendía que iba a ser el mejor pagado. Pero Mel Gibson le dijo: te busqué a ti porque este personaje ha sido flagelado, maltratado muchas veces, y en este momento va a recibir perdón, y un perdón colectivo, y tú encajas perfectamente con este personaje. También me informé de que a esta persona no se le permitió en ningún momento hacer contacto visual ni físico con Jesús, para que en el momento que le tocara encontrarse en la grabación, las reacciones fueran lo más reales posible. También me informé de que María efectivamente estaba embarazada durante la elaboración y filmación de la película, y no lo había informado ni al productor ni a ninguno de los personajes que participaban, hasta un momento en que ella se encontró con uno de los soldados romanos en la filmación. Le dijo: tengo un bebé en mi vientre. Este hecho sirvió para que su actuación fuera más auténtica y se viera mucho más maternal al momento de su actuación. Hay personas que dicen que durante la filmación de la película habían dos personajes vestidos de blanco que le decían cómo debían actuar y los dirigían. Estos personajes no eran conocidos por el elenco, y al terminarse la filmación nunca más lo volvieron a ver. Otras personas, como el mismo Mel Gibson, decían que venían de una vida un poco desastrosa y con una fe tambaleante, y después de la película sintieron que reanudaron su confianza en la fe cristiana. Según cuentan algunos noticieros, al estrenarse la película en uno de los cines, una de las empleadas se desplomó en el momento en que estaban sacrificando a Jesús. No se sabe si tenía una enfermedad previa, pero murió de un paro cardíaco. La película inicialmente no contaba con la aprobación del pueblo judío, por lo que implicaba el contenido de la misma. Pero después del estreno, muchos países que se oponían a ella descubrieron que el mensaje era muy interesante. Se hace cuestionamiento sobre cuando Satanás tenía un bebé y se voltea, y este bebé era más o menos el rostro de una persona de 40 años pequeñito, y se le preguntó a Mel Gibson qué significaba este personaje. Él decía que esta era como una burla de Satanás hacia Jesús, haciéndole entender que él protegía a su hijo y que a él, siendo hijo de Dios, nadie lo protegió. Era como algo burlonesco. También se dice, o sea, nos cuentan que Satanás fue hecho por una mujer, y se busca un personaje que se vea más o menos andrógeno para que se vea lo más normal posible, pero que no se vea muy convencional,
porque Satanás no aparece con rabo y cola, con un tridente, sino entre nosotros como lo más natural posible, pero en realidad no lo es. También Mel Gibson exigió que la voz que se usara no fuera la voz de la actriz que hacía el papel de Satanás, sino de un hombre. Muchas curiosidades a partir de esta película de Mel Gibson, que fue prácticamente un proyecto personal de él, que afianzó la fe de él y de muchos de los actores del reparto. Incluso se dice que Herodes y me parece que otro más de los participantes se llamaban Jesús, pero de un dialecto como hebreo. Cuando lo traducían al castellano se llamaba Jesús. Originalmente la película estaba grabada solamente en 2 idiomas y después se fue subtitulando y agregando idiomas. Hay algunos lenguajes que son ofensivos que no tienen ni siquiera subtítulos, y Mel Gibson dice que hizo un pequeño cameo. En el momento que le ponen los clavos a Jesús, es él directamente que está colocando los clavos, y dice que él decidió hacerlo así porque los clavos significan el pecado de él, que hizo que Jesús fuera a la cruz y sufriera por él. Es como una forma de redención. Esta película es emblemática de la fe cristiana, marcó un antes y un después, porque fue una versión moderna. Y él dice que no fue solamente de los 4 evangelios que adquirió los conocimientos, porque te sabe que los 4 evangelios narran mucho de la vida de Jesús. Él dice que también se sustentó con un libro de una mujer que ahora no recuerdo su nombre, pero que podemos buscar la información más adelante. Esto es todo por hoy. Se despide de ti tu amiga y hermana Lidiana Gómez, solicitándote encarecidamente que disculpes el sonido del ambiente. Bendiciones. Bye.